Bueno, pues como ya les ha comentado Daniel, en esta primera sesión vamos a hacer una introducción al análisis técnico. Vamos a ver las principales figuras de giro, las principales figuras de continuación que podemos encontrar en los gráficos. Voy a hacer especial hincapié, más que en explicar la propia estructura de las figuras, que bueno, esto con un poco de estudio es fácil de aprender. Voy a hacer especial hincapié en las señales que nos va dejando los gráficos y que nos pueden dar una pequeña ventaja frente a otros inversores. ¿De acuerdo? A partir del análisis técnico, algo básico que vamos a ver hoy, este nos permitirá el poder entender el análisis técnico más avanzado que tendremos en la ponencia de mañana. Pues bueno, dicho lo cual, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a hacer una breve descripción de qué es el análisis técnico. Sobre análisis técnico, como ustedes ya sabrán, y aquellos que ya hayan estudiado algo sobre el tema, bueno, pues hay mucha formación, mucha filosofía. Yo simplemente les diré del análisis técnico, personalmente, yo lo considero un arte, ¿de acuerdo? Es el arte de aprender a leer gráficas usando lo que son los patrones de velas. ¿De acuerdo? Suelo comparar en distintas ponencias que hemos realizado, suelo comparar el análisis técnico con cuando éramos pequeños y nos enseñaron las letras, luego las sílabas, luego a conjugar palabras y poco a poco y con fluidez y practicando, pues fuimos aprendiendo a leer. Pues el análisis técnico es exactamente lo mismo, lo único que tienen que hacer es sustituir las palabras por precios. Cuanto más tiempo le dediquemos, pues con mayor fluidez y con mayor soltura iremos aprendiendo a leer una gráfica. Decir que, bueno, dentro del análisis técnico encontramos dos corrientes. Por un lado están los chartistas y por otro lado encontraríamos lo que son los técnicos puros. Los chartistas son aquellos traders o inversores que únicamente se fijan en la acción del precio y del volumen con el objetivo de detectar ciertas figuras que se van creando en las gráficas para tomar decisiones de entrada o de salida al mercado. Por el contrario, los técnicos son aquellos traders o inversores que, además de la acción del precio y del volumen, utilizan otras herramientas de apoyo, como pueden ser, por ejemplo, los indicadores o los osciladores. Personalmente encuentro que el chartista tiene ciertas ventajas respecto al técnico. Es que, en primer lugar, el gráfico de un chartista siempre se va a encontrar más despejado que el gráfico de un técnico, por el simple hecho de que no va a incluir dentro de la gráfica pues ni medias móviles o indicadores u osciladores que hagan más complicada la lectura. Siempre que tengamos un gráfico lo más despejado posible, siempre nos va a facilitar su lectura. Otra ventaja que, a mi juicio, tienen los chartistas respecto a los técnicos es que los técnicos, muchos de ellos que van y toman decisiones de entrada al mercado en función de las señales que van recibiendo de los indicadores o los osciladores. Esto, el problema que tiene es que la gran mayoría de indicadores u osciladores dan las señales de entrada o de salida al mercado con un pequeño retraso. Con lo que esto lo que va a hacer frente al chartista es que pierda un pequeño tramo en la entrada y un pequeño tramo en la salida. Y esto cobra más importancia todavía para los que nos dedicamos al trading intradía. Y luego, por último, comentarles que si sabemos o aprendemos a leer correctamente el precio y el volumen, no nos son necesarios los indicadores por la sencilla razón que la gran mayoría de los indicadores o los osciladores se nutren de datos que nos da el precio o el volumen, con lo que si realmente aprendemos a leer el precio y el volumen, no nos son excesivamente necesarios. Pues bueno, dicho lo cual, vamos a empezar con las figuras de giro. Las figuras de giro no son más que unos patrones de velas que se generan en las partes altas o en las partes bajas de los gráficos y que nos alertan de que una tendencia previa, pues bien se está agotando o está llegando a su fin.
en función de la apariencia que nos deje en la gráfica, pues se le da un nombre u otro. Ahora luego con más calma los veremos. Los requisitos que deben de tener las figuras de giro, bueno, pues en primer lugar debe existir obviamente pues una tendencia anterior, bien alcista, bien bajista. Por lo general, salvo en algunos casos que ahora luego veremos con más detenimiento, por lo general los volúmenes son decrecientes dentro de las figuras. En casi todos los casos, también la confirmación de la figura, las figuras suelen activarse con la ruptura de un soporte o de una resistencia relevante. Y bueno, luego por último decir que se pueden establecer unas proyecciones del precio en función de cada figura. Las proyecciones, por falta de tiempo, no las veremos hoy, creo que vienen explicadas en la ponencia del jueves. Y bueno, y luego por último decir que al igual que ocurre con las figuras de continuación que veremos en la segunda parte, las figuras pueden llevar aparejado lo que se conoce como un pullback. Un pullback, ahora luego lo veremos, no es más que un retesteo a un nivel de precios perdido. Bueno, las figuras de giro que vamos a ver hoy es el doble techo y su invertido, el doble suelo, el hombro cabeza hombro y el invertido, la vuelta en V y el suelo redondeado. Existen algunas figuras más, pero por su semejanza con algunas de las figuras que acabamos de nombrar, no las vamos a ver. Como pueden ser el triple techo, el triple suelo, el hombro cabeza hombro con dos hombros, etc. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a ver la primera de las figuras, que es el doble techo. Personalmente, les diré que la figura de doble techo o doble suelo es una de las figuras que a mí más me gustan por una serie de razones. En primer lugar, porque es una figura que visualmente es fácilmente detectable en un gráfico. Es una figura que además se da en cualquier tipo de time frame que estemos analizando, time frame de 1 minuto, time frame de 5, de 15, horario, diario o semanal o mensual. Y por último les diré que esta figura tiene una altísima fiabilidad en el momento en el que queda activada, ¿de acuerdo? Como les decía, voy a pasar a explicarles las distintas estructuras de las figuras. Como ya les he comentado, verán que no tienen ningún secreto. Lo realmente importante es aprender a interpretar las señales que el precio nos va mostrando dentro de la gráfica. Pues bueno, como les decía, un doble techo, su estructura es, bueno, pues en primer lugar requiere de una tendencia alcista previa. Aquí podrán ver impulso, retroceso, el precio hace un máximo, hasta aquí todo normal. El precio hace un retroceso en busca de oxigenarse hasta una zona de soporte. El precio, en un intento de realizar un nuevo impulso, choca con el máximo anterior, no consigue sobrepasarlo, retrocede, pierde lo que es la zona de soporte. Es en este punto donde la figura quedaría activada. Y luego, bueno, se suele dar, solo que no siempre, en este caso hemos dibujado un pullback y entra una presión vendedora que hace caer el precio, ¿de acuerdo? Lo que les decía, las señales, pues una primera señal de que algo no va bien en la tendencia es la no superación del máximo anterior. Como ustedes sabrán, una tendencia alcista se caracteriza por tener unos máximos y unos mínimos crecientes. En el momento en el que esto no ocurre, pues se nos encienden las alarmas. En este caso, en el doble techo, como les decía, el segundo impulso que no consigue sobrepasar el máximo anterior. Esto sería una primera señal de alarma. Una señal que pasa un poco más desapercibida y es más importante incluso que la anterior es el volumen. En un doble techo, el volumen, si se fijan, lo hace con... el precio llega con menos volumen que el máximo anterior. Y esto sí que es una señal muy preocupante. ¿El por qué? El por qué es porque deben entender el volumen como la gasolina del precio, dicho de una forma un poco vasta. En el momento en el que empezamos a ver que en un impulso el volumen no consigue al menos igualar el volumen del máximo anterior, es una señal de que al precio, a la tendencia, le empieza a fallar, digamos, lo que es la gasolina. Con lo cual, esto es una fuerte alerta y aquí sí que se nos encenderían todas las alarmas. Una tercera señal que no siempre, pero sí casi siempre suele darse en los dobles techos, es que el retroceso
cuando el precio vuelve a caer desde el segundo máximo, el retroceso lo hace con un aumento de volumen. Y esto sí que es preocupante. Como ustedes sabrán, en una tendencia alcista sana, los impulsos deben ir con un volumen creciente, mientras que los retrocesos deben de ir con un volumen decreciente. En este caso, como les decía, en los dobles techos, por lo general, no siempre, pero sí por lo general, este segundo retroceso que realiza lo suele hacer con un volumen creciente. Y esto sí que es una señal muy, muy preocupante. Y luego, bueno, una última señal ya definitiva, que es la activación de la figura, pues es la pérdida del soporte. Como les decía, en este caso hemos dibujado pues, lo que es un pullback. Observen, en fin, que aquí hemos dibujado el pullback con muy, muy poco volumen y esto también es una señal de que ya la tendencia está finalizada. El hecho de que vaya con muy poco volumen, pues quiere decir que el precio, en un último intento a la desesperada por engancharse a la tendencia anterior, realiza o intenta hacer un nuevo impulso ya sin gasolina, choca con la resistencia ante soporte, entra volumen vendedor y nos tira el precio a la baja. De acuerdo, pues nada, esto es la estructura y las señales más importantes del doble techo. Vamos a ver un ejemplo en real, porque por desgracia, en real el mercado no nos lo pone tan fácil. Esto sería un ejemplo del dólar yen en gráfico de 15 minutos. Pues bueno, como pueden observar, estamos ante una tendencia alcista, impulso, retroceso, impulso, retroceso. El precio hace un máximo, hasta aquí todo normal. El precio retrocede a lo que sería una zona de soporte, todo lo que sería esta mecha. Hasta aquí todo normal también. El precio realiza un nuevo impulso. Aquí podemos ver cómo choca con el máximo anterior. Lo hace con menos volumen. Esto sería la zona del techo, del segundo techo. Observen cómo lo hace con algo menos de volumen. Entra volumen vendedor. El precio rompe lo que sería su zona de soporte. Encima aquí nos dejaría un pequeño patrón, pero bueno, esto ya lo verán mañana. El precio rompe esta zona de soporte, entra volumen vendedor que nos tira el precio a la baja. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a ver su inverso, es el doble suelo. Todo lo explicado anteriormente es igualmente válido, solo que a la inversa. El doble suelo como estructura, pues bueno, requiere de una tendencia anterior bajista. El precio realiza un mínimo, hasta aquí todo normal. El precio retrocede hasta una zona de resistencia. Rebota en el intento de realizar un nuevo impulso. Choca con este mínimo, no lo consigue rebasar. Retrocede. Viola la resistencia, es cuando se nos activa la figura y lo que comentábamos antes en el doble techo, puede producirse un pullback o no, y ya es cuando entra volumen comprador que tira al alza los precios. Las señales, vuelvo a insistir en las señales, es casi más importante que la estructura. Las señales, pues bueno, primera señal de no superación del mínimo anterior, lo hace con menos volumen, vemos aquí un volumen decreciente en los máximos. Suele entrar un volumen creciente comprador en el retroceso, cosa que es muy preocupante en una tendencia bajista. Y bueno, ya la señal definitiva, al igual que ocurría antes, es con la activación de la figura y la ruptura de la resistencia. Esto sería un ejemplo en real. En este caso hemos puesto un ejemplo del dólar franco suizo. Pues bueno, pues lo que les comentaba, pues aquí estamos ante una tendencia bajista, impulso, retroceso. El precio alcanza un mínimo, retrocede hasta esta zona de resistencia donde el precio rebota. Observen, aquí es más difícilmente detectable porque está un poco más compactado la gráfica. Pero bueno, esto sería la zona del primer suelo. La zona del segundo suelo sería esta, con algo menos de volumen. Observen, aquí sí que está bien claro, el auge del volumen, el fuerte volumen comprador que entraría aquí, rompe la resistencia. Y nada, pues aquí estaríamos viendo un agotamiento de la tendencia y un inicio de una nueva tendencia alcista. ¿De acuerdo? Pues bueno, visto el doble techo y el doble suelo, vamos a pasar a ver una figura un poco más compleja. Es una figura más conocida, es una figura muy conocida, el hombro, cabeza, hombro, al igual que les comentaba del doble techo, es una figura también muy, muy fiable en el mercado. Siempre que se la encuentren y que la figura quede activada,
Como les decía, es una figura muy, muy fiable para entrar a hacer cortos o entrar a hacer largos en función de sea un hombro cabeza hombro o un hombro cabeza hombro invertido. Bueno, primeramente, pues la estructura. Pues la estructura, un hombro cabeza hombro, requiere de una tendencia alcista previa. El precio realiza un máximo, retrocede, hasta aquí todo normal, realiza un nuevo impulso, superando el máximo anterior, retrocede hasta una línea de soporte, intenta realizar un nuevo máximo, pero aquí sí que se encienden todas las alarmas porque es inferior al máximo anterior y por lo general también va a ser inferior al primer máximo, el hombro izquierdo. El precio retrocede, rompe lo que es una línea de soporte y lo que les decía, hay una apariencia de un hombro, una cabeza y un hombro, de ahí el nombre de la figura. El soporte en esta figura lo pasamos a llamar neckline o cuello. El hombro, cabeza, hombro, nada, voy a explicar en principio la estructura, al igual que ocurría con las figuras de giro que hemos visto anteriormente, pues requiere de una tendencia alcista previa. El precio realiza un primer máximo, retrocede hasta lo que es una zona de soporte, hasta aquí todo normal, realiza un nuevo máximo, retrocede de nuevo hasta la misma zona de soporte, intenta en un tercer impulso realizar un nuevo máximo, que no solo no lo consigue, sino que se queda por debajo del máximo anterior. Suele quedarse, por lo general, aunque no siempre, suele quedarse incluso por debajo del primer máximo. La figura rompe lo que es el soporte, donde queda ahí activada la figura y luego, al igual que ocurría anteriormente, puede existir un pullback o no. Las señales, que es lo importante. Las señales, pues bueno, cuando realiza el segundo máximo, lo que es la cabeza, hay una señal muy preocupante y es que lo hace con menos volumen que el primer máximo. Aquí se nos encienden las alarmas. El tercer máximo, que es menor que los otros dos, lo realiza con menos volumen todavía. Y al igual que ocurría en el doble techo, en el doble suelo, se suele producir un aumento del volumen en el retroceso, lo cual es una señal muy, muy preocupante. Y ya la señal definitiva, y es cuando se nos activa la figura, que daría con la ruptura del soporte. A esta figura, no sé si me han llegado a escuchar antes, en fin, voy y lo repito, se le conoce como hombro, cabeza, hombro por la apariencia que deja en la gráfica. Un hombro, una cabeza y un hombro. Y a la zona de soporte se le conoce como neckline o cuello, porque uniendo los dos mínimos de la cabeza, pues hace una apariencia de cuello de una persona. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a ver un ejemplo en real. Como verán, al contrario que ocurría con el doble techo, doble suelo, no es una figura tan fácilmente detectable de forma visual como era un doble techo, un doble suelo. ¿De acuerdo? Y eso que esta figura de hombro, cabeza, hombro en este gráfico es bastante clara, pero no siempre es tan detectable. Pues bueno, como les decía, estamos ante una tendencia alcista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. El precio realiza un primer máximo, hasta aquí todo normal, perfecto. Vuelve a esta zona de soporte, realiza un nuevo máximo, retrocede de nuevo, intenta hacer un nuevo máximo quedándose por debajo de los dos máximos anteriores, se activa la figura con la ruptura de la neckline. En este caso, si se fijan, está un poco compactado, pero bueno, es apreciable, realiza un pequeño pullback. Observen cómo el precio vuelve a esta zona de retesteo y es cuando ya se activa la presión vendedora, entran compradores que hace caer el precio. En esta figura es muy evidente, si observan aquí la barra de volumen, es muy evidente cómo hay un volumen decreciente. ¿De acuerdo? Vemos que el primer máximo lo hace con más volumen que el segundo, que a su vez lo hace con más volumen que el tercero. O sea, sí, con más volumen el primer máximo, perdón, que el segundo máximo y que el tercer máximo. Como les decía de esta figura, como dato personal, que les diré que esta es una figura también, al igual que el doble techo, doble suelo, muy pero que muy fiable. Solo que tiene la desventaja que es un poco más difícil de detectar. Vamos a ver su invertido, el hombro, cabeza, hombro invertido es, pues bueno, al igual que ocurría con el doble techo y el doble suelo, es, pues todo lo explicado en el hombro, cabeza, hombro es igualmente válido, pero a la inversa.
Su estructura es, pues bueno, va y requiere de una tendencia bajista previa. El precio realiza un mínimo, retrocede, hasta aquí todo normal, realiza un nuevo mínimo, vuelve a retroceder hasta su zona de soporte. En un nuevo intento por continuar con la tendencia previa bajista, realiza un nuevo impulso, este se queda por encima de los dos mínimos anteriores, rompe lo que es la línea de soporte, perdón, la línea de resistencia, neckline o cuello, realiza pullback o no y entra presión compradora haciendo subir los precios. Las señales, pues exactamente las mismas que hemos visto con la figura del hombro cabeza hombro. Un volumen decreciente con un volumen inferior en la cabeza y un volumen todavía inferior en el hombro derecho. Por lo general, el último retroceso suele producirse con un auge de volumen. Y en el caso de que exista un pullback, pues el pullback siempre debe ser con muy poquito volumen. Como les dije, es un último intento a la desesperada, pero ya sin gasolina. El precio choca con el soporte ante resistencia, choca y entra presión compradora y que nos empuja el precio al alza. Pues bueno, vamos a ver un ejemplo real. Este sería un ejemplo en real. Como les decía, vean cómo visualmente no es tan detectable como el doble techo o el doble suelo. Bueno, vemos la tendencia bajista, su impulso, su retroceso, llega a esta zona, realiza un mínimo, retrocede, vuelve a realizar un impulso ahí sobrepasando el mínimo anterior, retrocede, intenta realizar un tercer impulso, se queda por debajo de los dos mínimos anteriores, rompe y entra presión compradora al alza. Encima en este gráfico es muy detectable que se va a producir un giro. Esto también se lo explicarán con más detenimiento en la ponencia, creo que es en la ponencia del jueves. Cómo en esta zona, si se fijan, hay un fuerte incremento de volumen, pese a que es decreciente dentro de la figura. Y aquí lo que se puede detectar es que hay una fuerte acumulación. Digamos, todas las ventas son absorbidas por compradores sin hacer caer el precio. Y esto pues nos sería una señal de que va a haber una reversión de la tendencia. Solo que en este caso pues además se produce con la figura del hombro cabeza-hombro. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente figura. Las dos siguientes figuras es la vuelta en V y el suelo redondeado. Voy a pasar un poco más deprisa porque bueno, son figuras que encontramos con menos frecuencia en los mercados y que por desgracia nos dejan menos señales, que es lo que nos interesa. La vuelta en V, en este caso hemos dibujado una vuelta en V alcista, pero bueno, la vuelta en V es decir que se puede producir en las partes bajas de los gráficos, como es el caso, o en las partes altas de los gráficos, encontrando una vuelta en V bajista. En este caso, bueno, su estructura es muy sencilla, es necesario tener una tendencia previa, bien alcista, bien bajista, y la figura se estructura, es un giro muy violento del mercado con un fuerte volumen. El problema de esta figura es que como no nos deja ninguna señal y el giro es tan violento, realmente esta figura no nos deja ningún margen de maniobra, ¿de acuerdo? En el caso de que, imagínense, estuviésemos posicionados cortos, vendidos dentro del mercado, y nos coge esta figura, pues bueno, lo suyo es salírselo antes posible y con el menor daño posible, porque como les digo, es una figura que por desgracia no nos deja ningún tipo de señal. Con lo que es muy complicado o imposible prácticamente, es muy complicado o imposible el anteponerse o el anticiparse a ella. Decir que esta figura se suele producir muchas veces por aparición de noticias que sean relevantes, pues en el caso de que estemos estudiando un par de divisas, pues alguna noticia que sea relevante en alguna de las dos divisas, o si estamos operando algún índice, por ejemplo, pues alguna noticia relativa pues a una noticia de índole macroeconómica del índice que estamos operando. Por ejemplo, pues el PIB de un país o, en fin, cualquier noticia que pueda afectar al precio. Esto sería un ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí podemos detectar lo que es una tendencia alcista. El precio llega a un punto donde violentamente se gira, haciendo perder pues en prácticamente 10-15 velas, como pueden ver, pues lo ganado en casi 60-80 velas. Observen la brutal entrada de volumen en comparación con todas las velas anteriores y como les decía, es un tipo de gráfico que por desgracia
nos deja muy poco margen de maniobra, por no decir ninguno. Y bueno, ya por último, vamos a pasar un poco más rápido sobre sobre esta figura, porque si ustedes operan pares de divisas o índices o valores líquidos, ostras, hemos tenido un problema. ¿Se ve bien? Ahora, como les estaba diciendo, si ustedes operan pares de divisas, índices o valores líquidos, este tipo de figura nunca se la van a llegar a encontrar, ¿de acuerdo? No sé si están viendo la pantalla que veo ahora. Si me confirman. Sí, todo se ve perfecto. ¿Sí? Vale, perfecto. Es que me ha salido una cosa rara en la pantalla. Bueno, como les decía, este tipo de figuras, si ustedes operan o están acostumbrados a operar divisas, índices o valores líquidos del mercado, son figuras que realmente rara vez van a encontrar, por no decir nunca. Esta figura, llamada suelo redondeado o techo redondeado, en función de si nos lo encontramos en la parte baja del gráfico o en la parte alta del gráfico, tiene una estructura muy sencilla y en el caso del suelo redondeado, pues bueno, vemos una tendencia anterior, en este caso bajista, y se va estructurando de la siguiente forma, y es que los impulsos bajistas cada vez van siendo más cortos, digamos, vamos viendo como un achatamiento de la caída. El precio realiza un suelo y muy lentamente empieza lo que sería un cambio de tendencia, una tendencia alcista. Es la estructura más lenta que podemos encontrar en el mercado. Incluso este tipo de figuras suelen detectarse en gráficos mayores, como pueden ser gráficos diarios, semanales o incluso mensuales. Como les decía, realmente aquí la única señal que podemos encontrar ante este tipo de figuras es que es el achatamiento de la caída y sobre todo que el volumen va acompañando lo que va haciendo el precio. El volumen, en lugar de ir aumentando en lo que es la caída de los precios, pues digamos va disminuyendo muy lentamente, al igual que lo va haciendo los precios, hasta que el precio conforma el suelo y muy lentamente el volumen va acompañando lo que es el precio. ¿De acuerdo? Insisto que bueno, es una figura, las señales aquí tienen menos importancias porque al ser figuras que se generan de forma muy lenta, pues no es necesario ir y detectar unas señales para ir y ganar cierta ventaja al mercado. Nos ha costado sinceramente encontrar un ejemplo, hasta que hemos encontrado un ejemplo en una acción española del IBEX 35, cuando estaba cotizando en el mercado continuo, es Gamesa. Pues aquí verán un poco lo que les decía. Vamos viendo cómo la caída cada vez va siendo menos fuerte, digamos, hay un achatamiento, al igual que el volumen, si se fijan, el volumen cada vez va cayendo más. Poco a poco el precio despierta tocado el suelo y hace pues esta forma de cuenco, que es exactamente lo mismo que va haciendo el volumen, ¿de acuerdo? Pues bueno, sobre esta figura, insisto, esta es la menos importante porque ya digo que si operan índices, pares de divisas o valores líquidos, rara vez, por no decir nunca, se la van a encontrar. Pues bueno, hemos visto ya lo que son las figuras de giro, sobre todo sus señales, que es lo que realmente me importa que se queden. Vamos a pasar a ver las figuras de continuación. Vamos a verlas con un poco más de velocidad, ya que realmente todas las figuras que vamos a ver de continuación son prácticamente las mismas, solo que cambian pequeñas cosas dentro de su estructura. Bueno, decir que las figuras de continuación son figuras que se producen en las gráficas y que sugieren que la tendencia anterior, al contrario que ocurría con los patrones de giro, nos sugieren que la tendencia anterior va a continuar su camino. No, esto no es más que una figura de continuación, no es más que, continuando con el ejemplo de la gasolina que les puse antes, no es más que una parada para repostar, oxigenarse, ir y llenar el depósito para ir y tener fuerza para continuar con la tendencia previa, bien sea alcista, bien sea bajista. Bueno, al igual que vimos antes, las consideraciones o los requisitos que debe tener cada figura, pues debe ser, en primer lugar, debe existir una tendencia anterior, bien alcista, bien bajista. En todas las figuras que vamos a ver de continuación hay una reducción del volumen, vamos a encontrar un volumen decreciente y además dentro de la propia figura
el volumen siempre va a ser menor que en los tramos impulsivos previos. Al igual que ocurría con las figuras de giro, las figuras quedan activadas a la ruptura de un soporte o de una resistencia relevante que nos estuviese soportando el nivel de precio. Como requisito distintivo en comparación con las figuras de giro, decir que las figuras de continuación son patrones que se producen más rápidos en el tiempo que las figuras, que no requieren de tanto tiempo como algunas figuras de las que hemos visto. Y bueno, luego, al igual que ocurría con las figuras antes vistas, se pueden establecer unas proyecciones del precio en función de cada figura. Esto también lo van a ver en la ponencia del jueves. Y por último decir que, bueno, que la figura puede llevar aparejada o no un pullback. Dentro de las figuras de continuación, que más importantes, las que vamos a ver, hay más, pero por su gran similitud, incluso entre estas 4 o 5 que vamos a ver, las demás las descartamos por su inmensa similitud. Y para no repetirnos demasiado, pues hemos puesto la que a nuestro criterio, desde Instituto de Consultoría Bursátil, pues creemos que son las más importantes y las que más se suelen dar en los gráficos. Pues lo dicho, vamos a ver los triángulos. Dentro de los triángulos vamos a ver que los hay alcistas, bajistas y simétricos. Veremos los rectángulos. Dentro de los rectángulos veremos una pequeña casuística que hay, es que en función del volumen que encontremos dentro de un rectángulo, el rectángulo es la única figura que puede llegar a ser de giro. Ahora luego que lo veremos con más detenimiento. Y luego, por último, veremos las banderas y las cuñas. Bueno, vamos con el triángulo alcista. El triángulo alcista, bueno, su estructura muy sencilla, requiere de una tendencia anterior alcista. El precio pues hace un máximo, retrocede hasta una zona de soporte, realiza un nuevo impulso, vuelve a chocar con este máximo, no lo consigue sobrepasar, retrocede hasta la zona de soporte, pero el precio, en lugar de llegar a la zona de soporte, se frena un poco antes, vuelve a realizar un nuevo máximo, vuelve al máximo anterior, perdón. El precio realiza un nuevo retroceso superior al anterior, de forma que la estructura queda pues una línea de resistencia horizontal y una línea de soporte convergente diagonal alcista, ¿de acuerdo? Y bueno, la figura queda activada con la ruptura de la resistencia y como les he comentado antes, puede existir o no un pullback que nos confirme que entra una presión compradora y nos confirma que la tendencia anterior continúa. Importante las señales, pues el hecho de que haya unos mínimos, un volumen decreciente. Esto es una señal de que hay escaso interés comprador o vendedor dentro de la propia figura. Los traders o los inversores, en este caso, se están esperando a lo que es la ruptura de la resistencia, que es en donde se ponen muchas posiciones compradoras. La ruptura se produce con mucho volumen, por esto que les acabo de explicar. Y luego lo que les comentaba, el volumen, el pullback, pues se realiza con muy poco volumen, vuelve a la zona de soporte ante resistencia, entra volumen comprador y continúa la tendencia previa. Como señal importante del triángulo alcista, les diría que antes de que se conforme o que se active la figura, ya la figura que nos deja una pista muy importante, y es que el hecho de que encontremos unos mínimos crecientes nos hace ver que hay cierto interés comprador dentro del volumen decreciente. Hay cierto interés comprador ya que los traders o los inversores, en lugar de dejar caer el precio hasta la zona de soporte, se anticipan comprando un poquito por encima. El precio hace el impulso, retrocede y en lugar de volver a dejar caer el precio hasta esta nueva zona de soporte, vuelven a anticiparse en su avidez por ir y ganar unos céntimos al mercado. Y esto es lo que hace que los volúmenes sean, que los mínimos, perdón, sean crecientes, ¿de acuerdo? Y luego la ruptura en todos los casos que vamos a ver, incluido este, se realiza siempre con un fuerte volumen comprador. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este caso hemos puesto un ejemplo del dólar australiano dólar.
Pues en efecto, bueno, esto viene de una tendencia alcista previa. El precio llega a esta zona, retrocede, vuelve a llegar a esta zona, retrocede bastante menos, vuelve a chocar con esa resistencia, retrocede todavía menos, hasta que lo rompe con un aumento de volumen, nos realiza un pequeño pullback y entra un fuerte volumen comprador que continúa con la tendencia previa. Observen el volumen, como hay un volumen decreciente dentro de la figura y es un volumen relativamente menor que en los tramos previos. Que lo dicho, estas figuras no son más que un pequeño alto en el camino para ir y coger oxígeno, para tener fuerza y poder continuar con la tendencia previa. Vamos a ver su inverso, es el triángulo bajista. Es, pues al igual que ocurría con las figuras de giro, bueno, esto es exactamente lo mismo que el triángulo alcista, pero a la inversa. Su estructura es muy sencilla también, requiere de una tendencia bajista previa. El precio realiza un mínimo, retrocede hasta esta zona de soporte. En un nuevo impulso choca otra vez con el soporte, retrocede, aunque esta vez menos. Realiza un nuevo impulso, vuelve a chocar, hasta que finalmente consigue romper esta línea de soporte con fuerte volumen, realiza pullback y entra volumen vendedor. De nuevo las señales, lo más importante. El hecho de que los máximos sean decrecientes nos hace ver que pese a la espera de muchos traders de ir y entrar cuando la figura queda activada, pues nos hace ver que algunos traders o inversores están entrando antes de llegar a la zona de soporte. Y esto es lo que provoca pues estos máximos decrecientes. ¿De acuerdo? Y luego, pues, en fin, que lo que les he comentado anteriormente, la ruptura siempre se va a producir con volumen. ¿De acuerdo? Esto sería un ejemplo en el dólar australiano dólar, de nuevo. Pues aquí observamos pues, esta caída, esta tendencia bajista, el precio llega a esta forma, a este nivel de precios, perdón. Vean cómo realiza unos máximos decrecientes y tenemos una línea de soporte horizontal. Observen el volumen, como es decreciente dentro de la figura y relativamente inferior al tramo anterior. Rompe esta zona, entrada de volumen y entrada de volumen vendedor, que hace caer los precios. ¿De acuerdo? Pues vamos a pasar a ver la siguiente figura de continuación. Sería el triángulo simétrico, como pueden observar, y ya les comenté al principio, es una figura muy similar a los triángulos que hemos visto. Realmente la única diferencia existente es que en un triángulo simétrico alcista, la línea de resistencia, en lugar de ser horizontal, pues sería convergente y la línea de soporte, al igual que ocurría en el triángulo alcista, pues es convergente hacia la línea de resistencia. La estructura es prácticamente la misma, solo que los máximos son decrecientes en el triángulo simétrico alcista y los mínimos son decrecientes. El volumen debe ser decreciente dentro de la figura. La ruptura de la figura, que es la activación de la figura, perdón, queda realizada cuando se produce en el triángulo simétrico alcista la ruptura de la resistencia o en el caso del triángulo simétrico bajista la ruptura del soporte. Y poco más sobre esta figura. Este sería un caso real. En el dólar canadiense yen, en gráfico de un minuto, observen pues esta tendencia bajista en gráfico de un minuto. El precio llega a esta zona, realiza una pequeña pausa con algo menos de volumen que el tramo anterior, como pueden ver. Tiene unos máximos decrecientes y unos mínimos crecientes. Rompe. En este caso pueden observar cómo realiza un pullback y encontramos una fuerte entrada de volumen vendedor haciendo caer al precio. Poco más sobre esta figura. Como pueden ver es muy similar a la anteriormente vista, solo que cambia un poco la estructura. Vamos a pasar a ver los rectángulos. Los rectángulos, bueno, es una figura de continuación. Su estructura es, encontramos una resistencia, una línea de resistencia y una línea de soporte, que en este caso nos forman un canal paralelo. Ambas líneas, a ver, perdón, aquí, ambas líneas deben de ser horizontales
El precio realmente lo que hace es consolidar entre este rango. El volumen debe ser decreciente o al menos menor que lo que es el volumen del tramo anterior. La ruptura de nuevo se produce con un fuerte aumento de volumen, puede existir o no un pullback, y entrada de volumen comprador que tira el precio al alza. En este caso es importante, voy a explicarlo al acabar ya la última figura de continuación. Es muy importante en esta figura lo que es el volumen, ya que en función del volumen que nos encontremos, en lugar de estar ante una figura de continuación, a lo mejor se puede estar ante una figura de giro. Ahora luego lo veremos. Y luego lo que les comentaba, que indistintamente del tipo de rectángulo, sea alcista, bien sea bajista, pues la ruptura debe producirse con un volumen relativamente alto. Este es un ejemplo en el Eurostock 50, un índice europeo. Aquí pueden ver, bueno, en esta tendencia bajista, cómo el precio llega a este punto, se detiene, nos forma un canal paralelo con dos líneas horizontales de soporte y de resistencia. Observen el volumen, cómo se seca el volumen. Y cuando se activa la figura, a la ruptura del soporte entra un fuerte volumen vendedor que nos tira el precio a la baja. ¿De acuerdo? Pues bueno, sobre esta figura poco más que comentar. Vamos a pasar ya a las últimas dos figuras, son las banderas y las cuñas. Las banderas son exactamente lo mismo que los rectángulos, como pueden observar, solo que están un poco inclinados en contra de la tendencia. Su estructura, pues igual de sencilla que las anteriores. Tenemos una tendencia bajista previa. El precio se oxigena, retrocede en un canal que va en dirección contraria a lo que es la tendencia previa. Lo hace con poco volumen y casi en todos los casos con un volumen decreciente. El patrón queda activado con la ruptura de esta línea de soporte que está sosteniendo el precio en estos niveles. Rompe con volumen, entrada de volumen vendedor, que en este caso nos tiraría la bandera alcista a la baja. ¿De acuerdo? La bandera alcista, pues exactamente lo mismo, solo que el canal que lo conforma en dirección opuesta a la tendencia alcista. Nos lo conforma a la baja. Ya, bueno, imagino que ya van observando que realmente todas las figuras que estamos explicando son exactamente lo mismo, salvo unas pequeñas variaciones en lo que es la estructura. Bueno, pues esto sería un ejemplo de bandera en el dólar yen, gráfico de 15 minutos. Observen pues este inicio de tendencia, el precio realiza un impulso, el volumen queda secado en este punto, retrocede y es significativamente menor que los volúmenes anteriores. El precio rompe con fuerza, observen aquí el volumen, el precio rompe con fuerza y prosigue con la tendencia anterior. Y bueno, finalmente las cuñas, de nuevo observen la similitud, pues tanto con el triángulo alcista como con el triángulo simétrico como con la propia bandera que acabamos de ver. Su estructura es, pues bueno, requiere de la tendencia previa, en el caso de una cuña alcista, pues una tendencia alcista previa, en el caso de una cuña bajista, pues una tendencia bajista previa. El retroceso lo hace en contra de la tendencia, al igual que hemos visto en la bandera. La única diferencia es que en lugar de conformar un canal paralelo, son dos líneas convergentes, al igual que ocurría con los triángulos. Y este lo hace en contra de la tendencia. El volumen, al igual que hemos visto en todas las figuras que hemos visto, el volumen debe ser menor que en los tramos previos y por lo general casi siempre suele ser un volumen decreciente. ¿De acuerdo? Y al igual que en el resto de figuras, la figura queda activada con la ruptura de lo que es esta línea de resistencia que nos está soportando en esta zona el nivel de precio. Vamos a ver un ejemplo, pues en este caso en el dólar canadiense yen, gráfico, aquí hemos puesto un gráfico mensual, veo, bueno, en fin. Vemos una tendencia bajista, el precio llega a este punto, observen cómo se oxigena con un secado de volumen, con una disminución de volumen en dirección opuesta a la tendencia. Observen la línea de resistencia y la línea de soporte.
En este caso entra, aunque aquí no es tan palpable, no es tan claro como en otros ejemplos que hemos visto, entra algo de volumen superior y se inicia una caída. Aquí estaba viendo, si se fijan, me acabo de dar cuenta ahora, este pequeño volumen, si se dan cuenta, casa con esta zona de precios. Al ser un gráfico semanal, esto imagino que si lo pasásemos a un time frame menor, de diario, o de 4 horas o incluso hay horario, estoy seguro que daría como lugar a lo que es un rectángulo. Sería un rectángulo con un secado importante de volumen. El precio llegaría a esta zona, se seca el volumen, el precio se mantiene entre esta zona de precios y caería con fuerte volumen. Bueno, pues hasta aquí la ponencia de hoy.